El pasado 13 de noviembre, festividad de Santa Lucía, la Organización Nacional de Ciegos celebraba su 80º aniversario. 80 años no se cumplen todos los días. De ahí que hayamos invitado a nuestro tiempo de entrevista al delegado territorial de la ONCE aquí en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, 80 años, han cambiado mucho las cosas, ¿no?, desde 1940. Afortunadamente sí, porque además esos 80 años, pues si uno echa cuentas hacia atrás se da cuenta en qué año o de qué año hablamos la Constitución de la ONCE, y era un año muy difícil en este país, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Y 80 años después, ¿a cuánta gente emplea la ONCE en estos momentos, aquí en Castilla y León? Pues aquí en Castilla y León, cuando sumamos todo el empleo directo que genera la ONCE, o sea, las nóminas que pagamos, el Grupo Social ONCE, o sea, Ilunion, Fundación y ONCE, estamos hablando de 2.200 personas en este momento. ¿Qué ha supuesto esta historia, estos 80 años de historia para la gente, las personas invidentes en nuestro país? Yo creo que sobre todo ha sido una historia de absoluta superación. Yo creo que nadie se imaginaba, ni nosotros mismos nos podíamos imaginar, o se podrían imaginar, ¿no?, aquellos antecesores de la organización, que la ONCE iba a llegar a ser lo que es en estos momentos. Empezó siendo pues una asociación de personas que lo que querían era simplemente vivir con lo poco que daba, vender cupones en aquel momento y poder llevar a su casa un salario. Y además de eso querían, como todo el mundo, una vida digna, y empezaron a crear servicios, poquito a poco, servicios sociales para prestar a esas personas ciegas que les ayudasen a conseguir esa vida digna más allá del empleo, ¿no?, como es la educación, como es el acceso al ocio, a la cultura, al tiempo libre, a cualquier cosa que tenemos los demás. Tardaron 40 años en poder hacer algo que se parezca un poquito a lo que tenemos hoy. Esa primera mitad de la ONCE, los primeros 40 años, fueron de absoluta lucha y pelea por asentar unos servicios básicos, y los siguientes 40, que ya coincide con la democracia, además en este país, es otra historia. Es una historia mucho más bonita, más amable y más conocida también. Hay una fecha clave también, ¿no?, 1988, cuando se puso en marcha la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, ¿no? Entiendo que aquello también fue un hito. Sí, fue un hito porque seguramente es la primera cosa que hacemos, la primera gran cosa que hacemos que no está dentro de los límites fundacionales de la ONCE, ¿no? La ONCE se crea para prestar servicios sociales especializados a las personas ciegas, y nosotros en ese momento tenemos claro que si tenemos la posibilidad o la capacidad de ayudar más allá de nosotros mismos, lo tenemos que hacer. Ese momento llegó en los años 80 con el boom de muchas cosas, incluido el sector del juego. La ONCE empieza a obtener unos ingresos que le son suficientes para poder dar a otros, ¿no? Y creamos la Fundación ONCE precisamente para poder realizar proyectos de solidaridad con otras personas con discapacidad en España. Un apunte histórico, la venta del cupón comenzó el 8 de mayo de un año antes, ¿no?, de la creación como tal de la ONCE, de 1939, ¿no? La ONCE se crea realmente el 13 de diciembre de 1938, Ajá. Aunque ya había algunas organizaciones de ciegos que hacían sus pequeños sorteos en Andalucía, Levante, Cataluña. El primer sorteo realmente de la ONCE como tal es en 1939. ¿Y este modelo de financiación es único en el mundo? Es único en el mundo, sí, efectivamente. Además, en todo el sector del juego, en cualquier país europeo, cualquier país que consideremos occidental o de primer orden, no hay un modelo parecido al de la ONCE. Lo que sí es cierto es que los juegos públicos, y la ONCE es juego público, tal y como consta además en la ley española de juego, los juegos públicos tienen que tener un sentido social, no pueden no tenerlo. Por lo tanto, la ONCE sí está enmarcada dentro de lo que es lógico que se considere o se dé como juego público. ¿Y siguen teniendo que luchar contra el intrusismo? ¿O ya no hay tanto como hacía hace apenas unos años? En Castilla y León, afortunadamente, ha mejorado la situación. Todavía tenemos vendedores de rifas ilegales muy poquitos en comparación a lo que había, por ejemplo, hace 10 años. Pero a nivel nacional sigue habiendo un intrusismo importante, y hay lugares, comunidades autónomas o provincias que tienen un verdadero problema, y no es un problema ni siquiera económico. No es un problema de competencia tampoco, es un problema social, porque cuando tenemos a otras personas en la calle trabajando sin contrato, vendiendo una, entre comillas, lotería que nadie sabe quién produce ni si se paga siquiera, yo creo que tenemos un problema social todos. Claro, luchar contra ese intrusismo no depende tanto de la ONCE como de las administraciones. Yo no sé si las administraciones han puesto los mecanismos necesarios para evitar ese tipo de intrusismo. Yo creo que siempre se echa de menos, sobre todo en aquellos sitios en los que de verdad la proliferación no ha bajado, ¿no? Yo cuando
cuando veo pues un lugar como Andalucía, cuando veo Cádiz, donde puede haber 700 vendedores en la calle de rifas ilegales, sinceramente hay una dejadez de funciones de la administración pública clara, eso es así, nadie podrá decir otra cosa. En otros lugares, en donde hay pues muy poquitos vendedores, pues bueno, puede ser fruto de otros azares, ¿no?, muchas veces, pero donde están instalados con absoluta tranquilidad es que la administración pública no está haciendo sus deberes. Bueno, la ONCE ha cumplido ya 80 años de vida, le quedan todavía muchos años por delante. ¿Cuáles son los retos para el futuro? Pues yo creo que los retos, el primero siempre es que no nos quiten lo que tenemos. Eso es lo primero, que parece una frase fácil, pero no es tan fácil. Cualquier soplo de aire, a veces económico, no tan fresco, en este caso, regulación, pone en peligro muchas veces la fragilidad de las entidades sociales como la nuestra, ¿no? Yo creo que lo primero es que se mantenga el status quo, las reglas del juego en las cuales nosotros nos movemos, y luego afianzarnos en ciertos ámbitos que son importantes para nosotros. El ámbito de empleo, por ejemplo, seguir generando el discurso de que se crea la generación de empleo para personas con discapacidad y no cejar ni un momento en el mundo de la accesibilidad, porque aunque nos parezca que hemos conseguido muchas cosas, las nuevas tecnologías que nos ayudan tanto nos complican la vida también todos los días, porque todos los días se renuevan a sí mismas, ¿no? Esa carrera es una carrera de fondo importante. ¿Y hasta qué punto condiciona también la vida a las personas con discapacidad visual el hecho de vivir en una comunidad como Castilla y León, donde evidentemente la ruralidad es un signo que nos define, ¿no?, donde son muchos los núcleos rurales, donde quizá esas personas no tienen tan fácilmente el acceso a determinados servicios sociales? ¿Es un hándicap? Es un hándicap importante a nivel global en la prestación de servicios sociales para cualquier ciudadano, eso es así. Y máxime cuando hablamos de servicios sociales especializados, como son los que tienen que recibir personas con discapacidad y que se producen tan lejos, porque aquí en Castilla y León casi nada está cerca, casi todo está muy lejos, en torno al 60% de nuestra población vive en ámbitos rurales. Eso, la prestación propia de los servicios y la soledad que afortunadamente o desgraciadamente, según desde qué punto de vista lo veamos, estamos empezando a hablar de ello, ¿no?, que es un verdadero o se puede convertir en un problema social, nos preocupa y a la ONCE le preocupa sobremanera. ¿Y la ONCE qué mecanismos ha puesto en marcha precisamente para aliviar a estas personas? Pues la ONCE lo que hizo en su día, y estamos hablando de mediados de los años 80, fue generar un modelo de servicios sociales pensando en que nuestra gente, que las personas ciegas lo tenían más difícil que otros para poder acudir a que le prestasen esos servicios en un centro especializado. Por lo tanto, desde entonces, y fíjese los años que han transcurrido, nuestros técnicos, los técnicos de servicios de la ONCE, se desplazan a todos los lugares, a todos los domicilios, a los barrios, a los pueblos donde viven esas personas para prestar los servicios en primera línea. Pero es cierto que en la medida en la que los servicios son más complejos e incluso prestamos servicios a medias con la administración pública, en un momento determinado, pues pudiera ocurrir que la administración pública no esté diseñada para llegar en las mismas condiciones que la ONCE. Bueno, hemos hablado de los pueblos, pero también quiero hablar de las ciudades, porque últimamente, evidentemente, los ayuntamientos se están preocupando mucho para hacer las ciudades más cómodas para los peatones, pero yo no sé si en este cambio que se está produciendo en las ciudades también se están haciendo ciudades más accesibles para las personas invidentes, o todavía echan en falta muchas carencias. Yo creo que se están haciendo poco a poco pues ciudades más accesibles por muchas razones, no solo por lo físico, sino por todo lo que se aplica en el ámbito de las nuevas tecnologías, las Smart City. Eso está ayudando, sin lugar a dudas, a que sean más amables para los ciudadanos. Pero hay cosas que entran o que empiezan a ponerse de moda que nos complican la vida también sobremanera, como, por ejemplo, la circulación de vehículos rodados por las aceras, los carriles bici por las aceras. Claro, ahora se está hablando mucho, ¿no?, de los patinetes eléctricos, por ejemplo, que circulan por las aceras. Efectivamente. Incluso el propio proyecto del coche eléctrico, que es algo fantástico, es maravilloso, pero que como no le pongamos un pequeño sonido al coche eléctrico, no solamente se van a atropellar personas ciegas, se van a atropellar a mucha otra gente que ve muy bien. Yo creo que tenemos que pensar en una ciudad para todos y que hay cosas que no solamente les sirven a unos y a otros, sino que las vamos a aprovechar en buena medida la mayoría. ¿Tienen algún modelo a seguir? ¿Tienen alguna ciudad situada, por ejemplo, en el ranking de las más accesibles, de las más cómodas para las personas invidentes? Y otras que, por lo contrario, son un auténtico desastre. Normalmente las ciudades más cómodas para vivir, el ranking es difícil de hacer, porque efectivamente son muchos los ítems que habría que valorar y no sé si habría incluso un quórum para poder determinarlo. Pero normalmente las ciudades más cómodas son las de tamaño medio,
y las ciudades que no tienen un casco histórico demasiado complejo, grande, porque hacer accesible lo histórico también es difícil, ¿no? Por las propias normas de patrimonio. Por lo tanto, nos iríamos a ciudades pues parecidas a Valladolid, que es una ciudad en ese sentido bastante amable, una ciudad llana, una ciudad de tamaño medio, una ciudad que su casco histórico no es complejo desde el punto de vista de que tengas un exceso de elementos o de monumentos a los cuales no puedas intervenir para hacerlos accesibles. Yo creo que es un buen modelo Valladolid. Bueno, el año que viene ya saben que vamos a estar metidos de lleno en muchos procesos electorales, hablando de política, pero en la ONCE también han tenido su propio proceso, ¿no? Ha habido elecciones este mismo mes de diciembre y el año que viene toca renovar cargos, ¿no? Y entre ellos también el suyo. Sí, efectivamente. Afortunadamente en la ONCE hay elecciones cada 4 años. Empezamos teniendo elecciones cuando nos dejaron tener las primeras, ya por el año 81, y desde entonces cada 4 años elegimos a las personas que nos representan, y esas personas que nos representan, que es el Consejo General de la ONCE, pues luego elige a las personas que tenemos que gestionar o que tienen que gestionar en este caso la ONCE. Ismael Pérez Blanco aspira a seguir siendo delegado territorial de la ONCE en Castilla y León a partir del año que viene. Hombre, uno siempre aspira, si está bien, a seguir bien. Por lo tanto, yo en Castilla y León estoy fenomenal, es mi tierra. Sin lugar a dudas, yo nací en León, he vivido en Valladolid desde pequeño, por lo tanto, soy castellano y leonés. Y cuando uno está en su casa haciendo lo que le gusta, sin lugar a dudas, pues desea seguir haciéndolo. Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, como dice usted. Gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Gracias a vosotros. Gracias y buenas noches. Antes de terminar, les tengo que contar otra historia, porque les tengo que contar que los afectados de esclerosis múltiple reivindican un 33% de discapacidad con su diagnóstico. Esto permitiría a los pacientes más apoyo al empleo, ya que en la mayoría de los casos los síntomas de esta enfermedad son invisibles. En Burgos, por ejemplo, afecta a 600 personas. Fran vive con esclerosis múltiple desde hace 10 años. La fatiga y el cansancio, los principales síntomas de esta enfermedad, hicieron que tuviese que dejar lo que a él más le gustaba. He tenido que reconducir mi vida laboral completamente porque yo antes tenía una empresa de vídeo y fotografía, entonces son empresas que requieren muchísimo esfuerzo físico. Ahora es funcionario y acaban de reconocerle el 33% de discapacidad. No solo por el tema de la esclerosis múltiple, también tengo hipoacusia. Entonces, gracias a la suma de las dos, se ha conseguido más del 33%. Un porcentaje que reivindican al gobierno sus afectados, ya que necesitan más apoyos para acceder al mercado laboral y poder seguir llevando una vida lo más normalizada posible. Es invisible y en las empresas pueden pensar que no desarrollan el trabajo porque no quieren desarrollarlo, no porque no pueden. Este reconocimiento supone una visibilización de la enfermedad y supone un apoyo fundamental, sobre todo a nivel laboral. Son ayudas, no es que te vayan a dar una paga por tener ese 33. La esclerosis múltiple es neurodegenerativa, aunque hoy en día sus tratamientos están ralentizando la enfermedad. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de pacientes. Nos tenemos que marchar, ya saben que ahora llega la información meteorológica de la mano de Cristina López de Val y que desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias amigos, que descansen, buenas noches.